¿Qué son las drogas? El término droga, para la ciencia, denota aquella sustancia que crea alteraciones en las conexiones celulares del sistema nervioso y paranervioso, y que por ende afectan la conducta humana, suprimen el control de los movimientos y mutan las percepciones del subconsciente. ¿Cómo se clasifican las drogas? Las drogas se clasifican conforme a diversos criterios, siendo el primero de ellos conforme al efecto que ocasionan en el organismo, distinguiéndose en alucinógenos, depresores y estimulantes. Clasificación imperativa conforme a la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, se aprecian las drogas en naturales, sintéticas e industriales. Por su origen. Esto se debe a que las drogas devienen de orígenes distintos. Esto se corresponde a una forma de fabricación o obtención de las mismas. Las naturales se denotan de esta forma porque no han pasado por ningún proceso de intervención química, de tal modo que su obtención deviene de la propia naturaleza. Sintéticas. Las drogas sintéticas se obtienen de la intervención de procesos químicos necesarios para depurar la composición de estas y su grado de pureza para así poder comercializarlas y distribuirlas. El proceso químico también se justifica cuando es necesario extraer de estas un componente para la formación de un fármaco. Industriales. Esta categoría corresponde a una inclusión social, ya que son drogas formadas por los residuos industriales, cuya alta composición química, al ser inhalada, genera efectos alucinógenos en los individuos. Como verás, en total independencia de la clasificación, toda la droga es dañina para el organismo. Una vez absorbida por el mismo, lo muta de su estado natural. Efecto que ocasionan en el organismo. Alucinógenos. Son compuestos químicos cuya ingesta o bien contacto a través de las mucosas afectan parte de las conexiones cerebrales, haciendo que la conciencia y el subconsciente perciban de forma errónea y alterada la realidad. Depresores. Estas son drogas cuya ingesta genera la suspensión o disminución de las respuestas cerebrales, acelerando que los estímulos nerviosos se ralenticen también. En efecto, son sustancias que tranquilizan el cuerpo, dejándolo en estado de sopor y de total inactividad. Estimulantes. Consideradas las drogas más letales en cuanto a sus efectos, ya que en estas ocasionan niveles de alteración y de exaltación nerviosa. En consecuencia, el sujeto al ingerirlas entra en un estado de euforia y descontrol, siendo evidente la exacerbación de sus acciones y reacciones. Adicciones en adolescentes. Las adicciones en adolescentes conducen a problemas o preocupaciones graves como faltar al trabajo o usar drogas en situaciones peligrosas. La adicción en adolescentes infiere con las relaciones familiares. Hoy, las adicciones en adolescencia constituyen un problema de salud pública muy importante. Los riesgos y daños asociados a adicciones en la adolescencia varían para cada sustancia y son sumamente peligrosos. Por esto es necesario tener en cuenta las variedades personales como el grado de su motivación, conocimiento o experiencia del uso de adicciones en adolescencia y las propiedades específicas de adicciones en adolescencia, así como la influencia de los elementos adulterantes que causan las adicciones en la adolescencia. Los trastornos relacionados con adicciones en adolescencia son causados por múltiples factores, incluyendo la vulnerabilidad genética, los factores ambientales, las presiones sociales, las características individuales de la personalidad y problemas psiquiátricos. Sin embargo, todavía no se han determinado cuáles son los factores determinantes en las personas con adicciones en la adolescencia, pero se acepta que la combinación de estos factores es lo que generan adicciones en la adolescencia. Problemas familiares, influencias sociales, curiosidad, depresión y ansiedad. Al aceptar en el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis el efecto ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que experimentan al sentir de bienestar o el simple hecho de andar en el viaje y que al consumir la droga su organismo lo rechaza de una forma brusca, por lo general estas personas no vuelven a intentarlo. Las 4 drogas más comunes en los jóvenes en la actualidad.
La número 1 es el alcohol. Sí, el consumo del alcohol es una de las mayores adicciones de los jóvenes en nuestro país. Comportamiento. La persona bajo el efecto del alcohol habla sin sentido, sus movimientos son inestables, adquiere mucha relajación, presenta falta de coordinación motora y reflejos lentos. La número 2 sería la cocaína. La adicción a la cocaína es el peligro severo, las consecuencias físicas y mentales de esta sustancia derivan los daños irreparables. Comportamiento: elevada presión sanguínea, respiración intensa, euforia, agitación, sensación repentina de gran bienestar, fatal depresión. La número 3 sería la marihuana. Aunque hay una gran polémica sobre la legalización o no del consumo de esta droga, lo cierto es que tienen consecuencias físicas y conductas que no pueden pasar de inadvertidas. Su comportamiento son los ojos rojos, la percepción alterada, boca seca, reducción de la concentración y risa incontrolada. Número 4. Internet. Navegar en Internet a través de diversos dispositivos tecnológicos también pudiera representar una peligrosa adicción. El uso desmedido del mundo virtual puede llegar a alterar a los niños y adolescentes de manera física y emocional. Consecuencias negativas del consumo de drogas. Las drogas pueden producir diferentes efectos placenteros, excitantes e incluso alucinógenos, pero su consumo también provoca consecuencias graves para la salud de los consumidores y su funcionamiento social. 1. Desajustes neuroquímicos en el cerebro. 2. Alteración del humor. 3. Problemas familiares, relaciones y sociales. 4. Adicción. 5. Problemas cardiovasculares. 6. Defectos en el embarazo. 7. Disfunción sexual. 8. Debilitamiento del sistema inmune. 9. Problemas respiratorios. 10. Conductas antisociales. 11. Aislamiento. Y 12. Ansiedad e insomnio. Efectos nocivos del alcohol en el organismo. Los efectos nocivos del alcohol en el organismo son: al ingerir alcohol, el cuerpo percibe una gran cantidad de etanol. Esta sustancia nos hace adquirir una dependencia. Esto es así porque el cuerpo experimenta una sensación de éxtasis, frenesis o falsa euforia. Primero nos sentimos alegres y luego tristes. Por ejemplo, las sustancias que liberamos afectan el cerebro y las sustancias trastornos diferentes que pueden derivar los problemas psicológicos. A nivel físico, el exceso del alcohol es devastador. Como se procesa a través del hígado, acarrea enfermedades hepáticas como la cirrosis. A su vez, el alcohol incrementa la cantidad de triglicéridos y colesterol, empeorando la circulación en la sangre y aumentando las posibilidades de padecer un infarto. Por otra parte, los sentidos se ven afectados. Hay una falsa apreciación de las distancias, no tenemos control en el cuerpo, perdemos el equilibrio y no solo aumentamos de peso, sino que disminuye la masa ósea, causando fragilidad en el esqueleto, osteoporosis, y son más proclives a sufrir una lesión o quebradura. Se estima que cada gramo de alcohol contiene 7 calorías y escaso valor nutricional, pero a su vez elimina el apetito y disminuye la ingesta de alimentos. Además, inhibe la absorción de minerales y vitaminas. Efectos nocivos del tabaco en la salud. Fumar es una de las adicciones que más daño produce al organismo. Por ello, el marco del Día Mundial sin Tabaco, hay que hacer conciencia sobre las consecuencias del tabaco en la salud física y mental de las personas. Algunos de los daños nocivos son que el tabaco afecta principalmente el sistema broncopulmonar y cardiovascular. Las estadísticas señalan que el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón, laringe, órganos digestivos y aparato urinario. El calor producido por la combustión del cigarro tiene contacto directo con la mucosa oral, provocando efectos nocivos sobre la misma, entre ellos periodontitis y gingivitis. Aumenta el riesgo de sufrir bronquitis crónica, enfisema y úlcera péptica. Está demostrado que predispone a la arteriosclerosis con sus manifestaciones a nivel coronario, arterial, periférico y cerebral. El fumador es más propenso a sufrir otro tipo de padecimientos como úlceras del estómago, enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, y por si fuera poco, tienen menos inmunidad a las infecciones
que los que no fuman. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, los hijos de padres fumadores tienen 70% más de probabilidad de ser internados por enfermedades respiratorias. El peso de los recién nacidos cuyas madres fuman es menor comparado con el de los niños de no fumadoras. Además, el tabaco causa más del 80% de la mortalidad por procesos pulmonares crónicos. Como reflexión tenemos que las drogas como tales no son ni parte de la solución ni parte del problema, son lo que son, a pesar de que las relaciones sociales las hayan distorsionado. Sus efectos sobre el cuerpo de las personas se diferencian netamente de los efectos sociales que generan. En una sociedad con unas relaciones sociales distintas, no sería necesaria la solución a ningún problema, debido a que su abolición como mercancía y elemento de ilegalidad las convertiría en instrumento de placer y no de evasión o potenciación del rendimiento. Las drogas no liberan, las drogas divierten, desinhiben, animan, deprimen, provocan distensión, pero no liberan.